en el nombre de Jesús. Bienvenidos todos en el nombre del Señor Jesús. Salva a tu pueblo. Bendice a tu heredad y pastoréalos y susténtales para siempre. Volvamos a leer estas 4 peticiones que David hace al Señor. ¿Por quién? Por el pueblo de Israel. Volvamos y fijémonos bien las 4 peticiones que hace David por Israel. Salva tu pueblo y bendice a tu heredad y pastoréalos y susténtales para siempre. Tomen su lugar, amados hermanos. Bendiciones para todos. Tenemos aquí 4 peticiones que David está haciendo al Señor. Todo para Israel. David amaba al pueblo de Israel, como también amaba a su Dios. Fue tanto el amor de este joven David, cuando él era un adolescente, que arriesgó su vida para pelear con un gigante, cuando escuchó que este gigante humilló al pueblo de Israel. Siendo adolescente y oyó todo eso, dijo: yo pelearé con ese gigante. Y lo llevan donde el rey. Y el rey le dice: no, no puedes ir tú, eres un muchacho. Como si nosotros le dijéramos: eres un adolescente. Puesto que Israel, hasta la edad de 30 años, un hombre podía desempeñar todas las labores que exigía lo que decían las autoridades. Como aquí nosotros, de 18 años, la persona reconoce al hombre como con todos sus derechos y deberes que tiene en la ley. Así era Israel, a los 30 años. Y David tenía 17 años, era un adolescente. Pero vemos el amor de Dios, de David por Israel, en quitar a ese que blasfemó de la peor forma por el pueblo de Israel. Ya conocemos la historia. Saúl le dijo no, y él dijo sí. Mire, seguramente le dijo Saúl: ¿puede manejar la espada? No, le dijo. Y lanza, no. Y entonces, ¿qué vas a hacer? Y dijo: una pedrada que le meta. Dijo: va a ser suficiente. Entonces le dijo Saúl: ve, pobre bicho. Pero no. Dice que bajó al arroyo y recogió 5 piedras. ¿Creen que las 5 pedradas le iba a pegar al gigante? No. Esas 5 piedras era profético. Una nomás usó para Goliat y 4 para 4 hermanos de Goliat gigantes. Mató 4 hermanos más. No a pedradas, sino de otra forma, pero por eso era. Estas 5 piedras significa la muerte para 5 Goliats. Esto era David, el amor por su pueblo. Se dice que David fundó el tabernáculo, su tabernáculo, en la alabanza del Señor. Este rey escribió más alabanzas que cualquier otro rey de su tiempo, o salmistas que hubiesen habido. Él escribió más de la mitad, o por la mitad, de lo que es el libro de Salmos. O sea,
el himnario de Israel. Fue David, escribió todas las alabanzas que se cantaban en ese entonces. David escribía alabanzas o salmos dependiendo las circunstancias que él se encontraba, fueran favorables o no favorables, siempre había un motivo de qué escribir alabanzas al Señor. Al pueblo de Israel lo gobernaron reyes buenos, algunos, de todos los reyes, algunos fueron buenos reyes, que hicieron grandes cosas en favor del pueblo de Israel. Entre ellos tenemos al rey Josías, que hizo grandes reformas religiosas en beneficio de Israel, pero ninguno pudo igualar o superar a David en cuanto a lo que fue en la alabanza a Dios. Nadie pudo igualarlo. Y el Señor le reconoce y dice, mi siervo David. Un reconocimiento que el Señor le da. David supo confiar en el Señor. Le creyó al Señor en todas circunstancias, en todo momento, sea difícil o favorable, él confiaba que Dios le daba la victoria. Este hombre realmente le creía totalmente al Señor. David era amante de escribir alabanzas al Señor. ¿Y qué, hermanos? De esto reflejaba su vida, su diario vivir. Todo lo que le iba aconteciendo, él lo iba asociando en las alabanzas hacia el Señor. En el versículo 1 de este salmo que leímos, tenemos aquí uno: a ti clamaré, oh Señor, roca mía, no te desatiendas de mí. Un versículo de pura petición al Señor. Versículo 7 le dice, el Señor es mi fortaleza, el Señor es mi escudo, en Él confío, y mi corazón fue ayudado. David nunca se sintió seguro de sí mismo. Él nunca dijo, yo tengo grandes hombres guerreros que me acompañan, jamás alguien me va a tocar. No, él confiaba en su Señor. El Señor era su escudo y su galardón. Confiaba en una forma grande y Dios respondía a cada una de sus necesidades. En el versículo 9 que leímos, hermanos, en este salmo lo cierra haciendo 4 peticiones en favor de Israel. Salva tu pueblo, bendice tu heredad y pastoréalos y susténtales para siempre. La número 1, salva tu pueblo. Aquí, hermanos, no se trata de la salvación del alma ni del perdón de pecados. Era pidiendo que Israel fuera protegido por el Señor, que Israel no fuera objeto de invasiones o de derrotas en sus guerras. Es lo que le está diciendo, salva a tu pueblo. Se refiere a Israel mismo. Debemos reconocer que por el hecho, hermanos, en cuanto a la vida cristiana, que no vamos a tener tropiezos o problemas, los vamos a tener. Pero en nosotros depende esa confianza en nuestro Señor Jesús. Porque muchas veces ponemos nuestra confianza en lo que tenemos, en lo que somos,
en lo que creemos ser y no tomamos a Dios en cuenta. Por lo tanto, se dan tantas cosas que afectan a la vida del creyente. Hay un peligro del cual todo creyente tiene sus tropiezos y pareciera de que digan que no los puede uno tener y son en forma inconsciente que los tenemos. Primero, son las dudas. Dudas que asaltan a nuestra fe, nuestra confianza. Dudas que verdaderamente se dan cuando las cosas no salen como nosotros queremos que salgan. Hay dudas. La duda es una incertidumbre de fe que llega. Esto afecta en gran manera. Esta duda se lleva a la incredulidad, la frialdad espiritual. Hay una tibieza y una pereza en cuanto a las cosas de Dios. Todo esto se arrastra la duda, hermanos. Se conoce la duda como la anemia del espíritu. Esta no deja que la persona se levante de la forma como debería ser, como todo un creyente, afecta en cualquier forma. Cualquiera de estas cualidades puede destruir todo desarrollo en la vida espiritual del creyente, si es que le damos larga a las cosas. Pero si despertamos a tiempo, sabemos en lo que estamos cayendo, pedimos ese auxilio de Dios y lo tendremos. Por lo tanto, no estamos solos, hermanos. Toda práctica edificante en la fe, hermanos, a veces tiene esos retrocesos que nunca deberían de tenerlos, pero hay veces estos mismos los enseñan a tomar un nuevo impulso en cuanto a la vida espiritual. ¿Por qué? No nos damos por vencidos. Queremos más de nuestro Señor. Vamos a la número 2. La petición número 2. Bendice tu heredad. Es lógico que está hablando, hermanos, de el pueblo de Israel. Esto es cólmalo de bendiciones. Cólmalo de toda cosa buena, tanto material como espiritual. Bendice tu heredad. Al decir tu heredad es claro que está hablando del pueblo de Israel. Israel es una heredad que Dios escogió en medio de todos los pueblos. Escogió al padre, hablando de Abraham, un hombre de fe, declarado amigo de Dios. Y la descendencia de este es el pueblo de Israel, del cual Dios tiene grandes promesas. Y entre esas grandes promesas, hermanos, hay una de las que nosotros no la tenemos como ellos. Israel será salvo. Todo Israel será salvo al final. Nosotros tenemos que conquistar nuestra salvación. Pues dice la Escritura, al reino de los cielos se le hace fuerza, y son los valientes los que lo arrebatan. Por lo tanto, tenemos que conquistar esta salvación, no dejar que verdaderamente se nos pierda. Su pueblo necesita de su auxilio, el pueblo de Israel, de la protección y de la fortaleza que Dios da a este pueblo. Al decir bendice tu heredad, significa una posesión legal, única. Es
posesión y propiedad permanente de nuestro Señor Jesucristo. Si bien que allá en el Antiguo Testamento no se le llama Jesucristo ni Jesús, pero Él es el mismo. En el Antiguo Testamento no tenía nombre, ahora tiene nombre. En el tiempo de la gracia, ahora le conocemos por su nombre. Hay muchos que están con que Jehová es el nombre de Dios en el Antiguo Testamento. En la Escritura no encontramos nunca una promesa de que ese haya sido el nombre de Dios, pero sí encontramos que Sociedades Bíblicas da esa explicación cómo fue que se organizó ese nombre. Así es como ellos dicen de que ese nombre no pertenece a Dios, sino que como una señal le pusieron esas vocales, lo cual salió ese nombre Jehová, un nombre que no es nombre, pero el nombre de Jesús es el nombre propio de nuestro Dios, al que adoramos, al que glorificamos. La iglesia de su nombre, de Jesús, es comprada por nuestro Señor Jesucristo. La compró en la cruz del Calvario con precio de sangre. Por lo tanto, somos nosotros. La iglesia es total propiedad del Señor, como lo es Israel. Tercera petición, pastoréalos. Pastoréalos. David fue pastor antes de ser rey de Israel. Ya conocemos su historia. Aún en los coritos de los niños se habla el pastorcito David matando leones. Tenemos antes de ser coronado rey de Israel, él fue pastor de ovejas. Fue su oficio. Conocía perfectamente el pastorado de las ovejas. Y él dice en su oración, pastoréalos, hablando el pueblo de Israel. Ahora, como príncipe y pastor de Israel, él sabe qué está pidiendo y por qué lo está pidiendo. Pero él reconoce, hermanos, a ese verdadero pastor, al pastor de pastores, que es el gran Dios y Salvador nuestro. Vemos que aquí él está hablando que los pastoree, que guíe, que alimente, que proteja este rebaño del pueblo de Israel. En el Salmo 23:1 nos dice, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Esta es una de las declaraciones muy grandes que David escribió este Salmo 23. Y comienza con esta declaración, el Señor, siendo rey, ahora dice, el Señor es mi pastor. No dice, bueno, ahora yo soy un rey, ya no soy ningún pastor de allá, así es que tampoco el Señor me va a pastorear. No, es cuando mejor se sujeta a la voluntad de Dios. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Y el versículo 6 dice, ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Hermanos, una declaración de la iglesia de esta naturaleza, qué bien fuera. Que nosotros dijésemos cada día, ciertamente el bien y la misericordia del Señor me guiarán hoy, mañana y siempre. ¿De qué temeremos? ¿Cuál sería nuestra duda?
¿Qué sería de esta fe que nosotros aumentaríamos en nuestra vida espiritual? Esa confianza certera. La Escritura dice, los que creen en el Señor, hay una promesa. Los que creen y son hechos hijos de Dios. Al que cree, todo le es posible. Son promesas que el Señor da a cada uno. Por eso es muy importante escuchar los testimonios de cómo Dios obra en aquel hermano o hermana. Cada uno, yo sé que tenemos un testimonio o más de que Dios ha obrado en nuestras vidas. Y es así como nosotros tenemos esa fe que nos ayuda a mantenerlos en el camino de salvación. Esto debería ser siempre en la iglesia, la fe aumentarla día con día. Los pastores de la iglesia del Señor Jesucristo, estos elevan oración tras oración por el rebaño que Dios ha depositado en sus manos. Yo hay veces pienso, ¿cuántos hermanos estarán en esta hora roncando, bien envueltitos, dormidos? Pero hay alguien que está orando por su bienestar material y espiritual. Hay alguien que está en súplica delante de Dios, pidiendo porque este hermano o esta hermana sea beneficiada en cuanto a la gracia de Dios y el favor de Dios en su vida. Esto, hermanos, los pastores tienen esto, que tienen una oración permanente al Señor. Todo aquel que tiene este oficio, este privilegio, tiene que tener esta cualidad, velar por su rebaño. No es solamente, bueno, ya veo que vinieron bastante magníficos, hasta ahí no. No, hermano. Hay algo detrás. Hay una súplica por el bienestar de cada uno. Estos suplican al Señor Jesús por su pueblo, por bendición de toda naturaleza. Son también, hermanos, que suplican por sanidad, por protección. Realmente da tristeza oír de sufrimientos de hermanos que han sufrido determinados problemas o por enfermedades. Como pastor, se sufre porque el pastor llega a amar a la membresía como un padre ama a sus hijos. Se les ama de esa manera y se desea el bien. Y cuando aquella persona, en una forma despectiva, dice, no, yo ya no llego ahí, no, ya ese hombre ya no lo escucho. Realmente, hermanos, da lástima, porque no es al hombre que desprecian, es al dueño de la obra, el que están despreciando. Todo pastor le afecta emocionalmente cuando la membresía se va retirando uno a uno, se van yendo. Afecta emocionalmente. Estaba viendo en la historia de David, de cómo a él, todo aquel grupo de hombres que lo rodeaba, eran servidores. Él tenía más de 12 hombres que lo atendían. Y él relata donde de 2 en 2 se fueron yendo,
De dos en dos lo fueron abandonando. Él en su escrito muestra su tristeza en ver que lo abandonaron. Y hay uno donde dice, y se fue buscando lo que es el mundo, hablando a la perdición. Duele que sus hijos en la fe se pierdan. Por esta causa hay muchos pastores que sufren, hermanos amados, de esa diabetes emocional, porque afecta en la vida material de los pastores. Miren, no olvido yo un hermano, lo recuerdo a este hermano con mucho sentimiento de su actitud. Él le hizo una sugerencia al pastor de cómo que se cambiara algo en el sistema de los cultos. Le dijo, podemos hacer el culto de esta manera. Y el pastor le dice, no, porque ya tenemos este patrón ya establecido en los cultos, así como lo hacemos. ¿No atiende mi sugerencia? No, porque afectaría a lo que es el culto. ¿Y qué pasó? Dice, me voy a retirar y yo sé que con esto mortifico al pastor. Y me lo encontré y me contó el problema de que él se retiraba. Y él me dice, yo me voy a retirar 15 días de la iglesia. Yo sé que lo voy a mortificar. Y le digo, no lo haga. Esos 15 días se le van a hacer 15 años y usted no va a regresar. Y él me mira con una forma hasta despectiva. Yo sé lo que hago. Podrá saber lo que hace, le digo, pero usted lo que no sabe es lo que Dios va a hacer con usted. Eso es lo que no sabe. ¿Qué, hermanos amados? Es fácil hablar de esa manera. No sabemos cómo Dios y de cómo el Señor tiene para esta gente que se retira de esta forma. Salmo 73, 27 nos dice, porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Piénselo, mi hermano, mi hermana, antes de retirarse. No es cuestión de mortificar al pastor, no es cuestión de despreciar al pastor. Es cosa de la ley de Dios. 27. Porque he aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Jeremías 17, 13 nos dice, oh Señor, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron al Señor manantial de aguas vivas. Serán escritos en el polvo. ¿Creen que permanece una escritura en el polvo? Si alguno pasa arrastrando los pies, ya ni deja ni señas. Le dije, te acordará 15 años, 15 días se le harán 15 años. Ya van por lo menos 20 años y no ha podido regresar. ¿Por qué? Sabemos lo que estamos haciendo nosotros,
Pero la respuesta de Dios es otra, hermanos. Esa es la que debemos de temer. Por lo tanto, cuidado con despreciar las cosas del Señor. Sepamos que la obra es del Señor Jesús y no es del hombre. Es del Señor Jesús. El pastor es solamente un administrador que el Señor puso en sus manos a este rebaño de personas de las cuales los va a pastorear con la palabra del Señor. El Señor puso en sus manos a los pastores. El pastor no tiene dominio forzoso en el creyente, no tiene dominio forzoso. La obediencia del creyente es voluntaria. No es porque le obliguen, es voluntaria. ¿Por qué? La obra es del Señor. Él es el que ha prometido que pagará conforme sea su obra o conforme sea su trabajo. Pues así lo queremos entender mejor. El dueño de la obra, no el empleado. El dueño de la obra pagará a cada uno conforme lo que haga. El pastor, ¿qué es lo que hace en estas circunstancias? Solo lleva las quejas al dueño de la obra. La Escritura dice, todo árbol que no da buen fruto es abonado, ¿verdad? Todo árbol que no da buen fruto, dice, es cortado. No es porque da frutos podridos, sino aquellas cosas negativas. Conoce lo positivo de Dios, pero voluntariamente lo niega. Ese es el mal fruto. Cuando creen que desprecian al hombre, desprecian a esa gran obra que Jesús hizo por cada uno de nosotros. Pagó ese alto precio por nuestra salvación. Una salvación anticipada. Hace más de 2000 años, Él pagó la deuda de nuestro pecado. Ahora en nosotros resta recibir ese perdón. Ahora es recibirlo, creerle y verdaderamente perseverar. Pues la Escritura dice, y el que perseverare hasta el fin, tendrá ese premio. No el que se aparta. Ya vemos qué es lo que le espera. Y la última petición dice, susténtales para siempre. Aquí David está intercediendo como todo un padre de familia. Un padre de familia siempre tiene el bien que buscar por sus hijos. Que sean de la mejor forma posible. Busca lo mejor. Así David está intercediendo por este pueblo. Susténtales, que no les falte la comida, que no les falte el amparo, que no les falte nada que ellos necesiten, que no tengan falta de ningún bien. Y hermanos amados, Israel realmente es uno de los países muy ricos, no solamente material, sino espiritualmente, porque estos aman a un solo Dios verdadero. Nos dice la historia, todos los pueblos del mundo tienen una Trinidad que adorar. Algunos no le llaman Trinidad, dice, sino Tría. Tría significa tres y ia personas. Tres personas.
Esa es la Trinidad, las tres personas distintas. Y siendo distintas, hacen un solo Dios verdadero. Realmente, y dice Israel, el único país del mundo monoteísta, cree en un solo Dios, y de allí nunca lo hacen cambiar. Israel ha creído solamente en un Dios para ellos. El resto del mundo adoran una Trinidad, un Dios falso llamado Trinidad. Por lo tanto, hermanos amados, estamos en un país religioso apestado de trinitarios, pero está la iglesia del nombre de Jesús, que cree en ese nombre, que lo ha recibido en las aguas, que perseveramos y testificamos. Solo Jesús es el único Dios verdadero. Tenemos aquí, ¿quién es que el padre de familia no lleva sus súplicas a Dios en favor de su familia? Todos lo hacemos. Alguien es que el padre de familia se sacrifica por el bien hacer, pero la súplica, tenemos aquí, lo está haciendo para el pueblo de Israel. Susténtalos para siempre, no le falte. ¿A quién es que el padre de familia lleva sus súplicas? Hablando ya en términos generales. El padre de familia lleva sus súplicas a aquel que ha prometido, no te dejaré ni te desampararé. Son promesas de nuestro Dios. Nuestro Dios no tiene promesas falsas. No es un político. Nuestro Dios habla verdad y hace verdad. Ese es el Dios que adoramos. Y le creemos que Él ha dicho, no te dejaré ni te desampararé. Todos hemos de convertirnos en intercesores, hermanos, de todo aquel que sufre. En esta actividad que hacemos día martes, por lo general siempre se leen peticiones de hermanos, de otros que están padeciendo determinados problemas, ya de salud u otra naturaleza. Se leen las peticiones y de eso vamos a pedir en la oración por todas esas necesidades. Es necesario que nos volvamos intercedores por aquel que sufre. Cada uno oremos al Señor Jesús por aquellos necesitados espiritualmente y materialmente. Hay necesidades de toda naturaleza en nuestras vidas. El Señor se interesa por cada aspecto de nuestras vidas. Alguien puede decir, no, el Señor, yo creo que ni me conoce. Yo creo que no sabe ni siquiera mi nombre. Hermanos amados, si Él dice que cada uno de nuestros cabellos están contados, ¿cómo es que no nos va a conocer personalmente? Él conoce todo nuestro ser. ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Qué hay en nuestros sentimientos? Y Dios, en medio de su grande misericordia, Él puede ver cosas negras en el hombre y no lo mata, sino le da la oportunidad de arrepentimiento. ¿Cuánto religioso confundido que aún a veces insultan el nombre del Señor? Y el Señor no dice que los va a matar de un rayo. Le da tiempo para que esta gente reconozca la grandeza de ese gran Dios salvador y creador de todo. No hay
Hermanos, ¿de qué no dudar en cuanto de Él? Estamos protegidos en sus manos. Sepamos confiar en el Señor Jesús en tiempos de gozo y en tiempos de tristeza. Confiemos, no dudemos, clamemos a nuestro Dios. David, cuando vivió esa vida de alabanza, él fue victorioso en todo. La historia nos dice que en tantas guerras que David participó, nunca fue herido de ninguna espada. ¿Cuántos reyes y emperadores exhiben grandes cicatrices en el cuerpo, en la cabeza, en la cara, de cómo les dieron en la guerra? Pero para ellos son trofeos de que han estado en guerras y les han dado sus putazos, pero aquí están. Se sienten orgullosos de eso. Pero ¿qué de David? Nunca fue herido de nadie. Por lo tanto, él decía, el Señor es mi escudo y mi galardón. ¿De quién temeré? Si Él es el escudo, ¿qué podría pasarle? Por lo tanto, Él, cuando vivió en la alabanza, tuvo victoria en todo su quehacer. En el versículo 6 de ese salmo que leímos, bendito sea el Señor, dice él, que oyó la voz de mis ruegos. Esto es darle toda la gloria, toda la honra y todo honor a ese Dios que su nombre es Jesús. Que el Señor les bendiga grandemente.